Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Postdata Comunicaciones, son 9:18 y el tema que hoy nos toca precisamente desmenuzar y analizar con la opinión de todas las personas que semana a semana participan con nosotros es sobre inseguridad nacional. Así es, un tema pues que desafortunadamente día a día vemos casos de inseguridad. Y bueno, Puebla desafortunadamente está en los primeros lugares. Así es. Según datos que nos proporcionan, precisamente la entidad poblana se colocó en la posición número 9 al reportar un total de 52.350 casos. Esto obviamente a pesar de que los delitos del fuero común continúan, se supone que a la baja. Así es. Parece que las estadísticas nos dicen lo contrario, las cifras que arrojan diferentes medios de comunicación y diferentes opiniones arrojan lo contrario. Y bueno, tenemos a un experto, alguien que nos puede ampliar un poquito más el panorama. Precisamente en la línea tenemos al diputado Carlos Morales Álvarez, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, diputado. ¿Nos escucha? Los saludamos Yarín Domínguez y Brenda González. ¿Sí nos escucha? Sí, lo escucho un poco bajo el volumen, pero a la orden, Brenda, Yarín, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Diputado, muy buenos días. Pues el tema que nos toca hablar hoy precisamente es sobre inseguridad nacional, sobre la inseguridad en Puebla. Las estadísticas no son nada alentadoras, nos colocan en un 9º lugar en cuanto a incidencia. ¿Qué opinión tiene al respecto, diputado? Pues bueno, debemos ser muy objetivos en el análisis de los datos que nos ofrece cada mes el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Debemos saber que debido a la pandemia, como lo he dicho en otras ocasiones, sí fueron a la baja muchos delitos, pero algunos otros, a pesar de la pandemia, fueron a la alta. Y además, en algunas regiones del estado de Puebla, en ninguno de los delitos de alto impacto se fue a la baja. Aún durante la pandemia fuimos a la alta. Yo les voy a, si me permiten, les puedo hablar de algunos números. Claro. Son estos primeros 10 meses, bueno, no primeros 10 meses, ya 10 meses del año, en referencia al 2019. Por ejemplo, a nivel nacional, ya contamos con una reducción del total de delitos del 12%, pasando de 1.746.000 a 1.532.000 delitos. Sin embargo, seguimos a la alta en delitos como, por ejemplo, contra la libertad y la seguridad sexual, destacando el acoso sexual, la violación equiparada, el abuso y el hostigamiento sexual, así como la violación. Estos han ido a la alza, independientemente de la pandemia. Los delitos contra la familia, por ejemplo, como violencia familiar, la violencia de género y el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar han ido de manera estrepitosa a la alza, repito, a pesar de la pandemia. Y pues bueno, esto hablo a nivel nacional. Claro. Hoy, yo ahora voy a hablarles un poco acerca de cómo se ha presentado la incidencia delictiva de enero a octubre del 2020 con referencia a enero-octubre del 2019. Perfecto. Y en ese sentido, estamos hablando de que estamos, por ejemplo, el 21%, vamos a la baja, el 21%, pasando de 65.789 delitos a 52.350 delitos en el estado de Puebla. Vale la pena también aquí comentar que seguimos a la alza en delitos contra la libertad y la seguridad sexual. O sea, ahí seguimos a la alza en un 4% a pesar del distanciamiento social, a pesar del confinamiento y a pesar de esta situación tan grave que se ha vivido en la pandemia del COVID-19. También van a la alza en Puebla los delitos contra la familia en un 6%. Y pues bueno, algo que también nos debe llamar la atención para que estemos al pendiente en el estado de Puebla es que el crecimiento en los delitos como lo es el robo a institución bancaria va a la alza en un 94%, pasando de 16 casos en el 2019 a 31 casos en los 10 meses que van del 2020.
Y el robo de maquinaria, fíjate, el robo de maquinaria va a la alza en un 233% con respecto a los 10 meses del 2019, pasando de 84 a 280 casos en lo que va del año. Principalmente maquinaria pesada, maquinaria industrial. Es muchísimo. Digo, es elevado, es notoria esa alza precisamente, pero no se puede decir que sea por la pandemia, no se puede decir que sea precisamente por el desempleo que se da. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Oye, te quisiera platicar un poco también acerca de que ha incrementado el narcomenudeo, Sí. 154% en el estado de Puebla. Y además también los delitos contra el medio ambiente y los delitos cometidos por servidores públicos. Madre mía. Hay una mala noticia. Han aumentado el 108% con respecto a los 10 meses del año 2019. O sea, esta situación es complicada, es complicada. Y te voy a hablar brevemente acerca de algunos municipios en donde, a pesar de que a nivel nacional vamos con un 12% a la baja, y a nivel estatal vamos con un 21% a la baja, hay municipios que siguen a la alza en todos los delitos, aún en la pandemia. Por ejemplo, el municipio de Huejotzingo va a la alza en un 8%, el municipio de San Martín Texmelucan va a la alza en un 3%, y el municipio de San Pedro Cholula va a la alza en un 9%, el municipio de Coronango, esto sí es exagerado, va a la alza en un 43%, el municipio de Juan Cebonilla va a la alza en un 72%, son municipios de aquí de mi región. El municipio de Calpan va a la alza en un 215%. ¡Qué barbaridad! No, bueno. El de Calpan en un 215%, el de Chioquingo en un 28% va a la alza. Y bueno, también es importante hablar de algunos municipios que han ido a la baja también. Te voy a poner un ejemplo. El municipio de Tehuacán reduce en un 28% la totalidad de delitos cometidos. El municipio, por ejemplo, el municipio de Puebla va a la baja en un 44%. El municipio de San Andrés Cholula también va a la baja en un 24%. Tenemos la incidencia delictiva más importante de nuestra región y principalmente también de Puebla y sus municipios conurbados, y vale la pena destacar a aquellos que no han hecho la tarea ni siquiera en pandemia y aquellos que por lo menos van a la baja en esta situación de pandemia. Oiga, diputado, y pues permítame preguntarle, ¿y qué se está haciendo o qué estrategias se van a hacer? Porque las cifras, la verdad es que sí están bastante alarmantes y evidentemente nosotros como ciudadanos lo vemos. ¿Qué se está haciendo o qué está pasando en Puebla? Que todo está como un poco descontrolado. No escuché la última parte. ¿Qué está pasando en Puebla? Así es, ¿qué está pasando en Puebla? Que hay tanta inseguridad y tanta delincuencia a la alza. Pues miren, considero aquí que es importante manifestar que debemos ser objetivos. Sí. Es cierto que a nivel estatal ha bajado la incidencia delictiva en lo general, pero hay que estar muy al pendiente porque hay algunos delitos que se siguen cometiendo, como ya los platiqué, los delitos contra la libertad sexual, la seguridad y la libertad sexual, delitos contra la familia, delitos cometidos por servidores públicos, robo a institución bancaria y robo de maquinaria. Esos han ido a la alza. De igual forma, vale la pena comentar que en algunas regiones del estado de Puebla, esa baja en la incidencia delictiva no se ha reflejado. Ya les comenté de algunos municipios donde van a la alza a pesar de la pandemia, como San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Calpan, Coronango, San Pedro Cholula, entre otros. Y pues bueno, es importante que ahí se pongan cartas en el asunto. Es importante tener a esos municipios en semáforo rojo o al menos en semáforo amarillo
porque se sigue aumentando también el número de feminicidios, siguen desapareciendo personas y pues considero que todo eso al final se convierte en una historia de tragedia en las familias poblanas. Sí debo reconocer que en función de lo que son detenciones de grupos delincuenciales y de jefes delincuenciales, ha habido un avance muy importante. Esa parte sí la reconozco. Sin embargo, habría que hacer un análisis de que si la detención de algunos grupos criminales o de jefes criminales está siendo directamente proporcional a la baja en los principales delitos. Eso es fundamental. Así es. Diputado, muchísimas gracias por permitirnos escuchar más bien su opinión, por darnos estos datos que efectivamente son alarmantes y que bueno, pues sí esperamos simple y sencillamente como ciudadanos la intervención de las autoridades. Ha desatado muchísimo la justicia por propia mano, la gente está decepcionada, se siente impotente precisamente de sufrir precisamente lo que es la inseguridad, y que de repente lleguen las instancias correspondientes y los hagan esperar por horas para poner una denuncia, que le llamen a la patrulla o que llamen al 911 y que nadie llegue en su auxilio. Hemos visto incrementarse los casos de agresiones en las calles, los asaltos a los estudiantes y demás. En verdad, gracias por su opinión y por estas cifras. Ojalá y de veras también todos pues, nos cuidemos y pues que las autoridades la verdad nos apoyen como ciudadanos. Así es. De hecho, ya por último, si me permiten, sí, antes de despedirnos, solamente comentarles que vamos a seguir trabajando para que el presupuesto de seguridad pública al menos pueda ser el mismo de este año, porque estamos observando que se quiere reducir más o menos en 800 millones de pesos, sí, y pues es una situación que no podemos permitirnos. La seguridad claro, es prioritaria hoy, antes, mañana y siempre. Así es. Así es un rubro que no puede quedar en último lugar. Diputado, muchísimas gracias, que tenga muy bonito día. Igualmente, excelente día. Hasta luego, gracias. Pues ahí está, cifras importantes. Y la verdad es que bueno también puntualizar en la delincuencia, que luego no nos damos cuenta qué tipo de crímenes se están haciendo, y a lo mejor nos fijamos como en los más frecuentes, y como pudieron ver las cifras que mencionó el diputado, vaya, ha aumentado en muchísimos otros rubros la delincuencia, ¿no? Robo a maquinarias, ¿no? Que tú dices, bueno, y pasa, y ha aumentado muchísimo, y en muchísimos municipios. Entonces, pues bueno, esperemos que generen estrategias, porque evidentemente esta pandemia sí vino como a alterar un poquito todo, querida Yelena. Así es, efectivamente, aun cuando hubo confinamientos, hubo mucha gente que sufrió asalto dentro de su casa y asaltos violentos. Así es, sí. De hecho, de los delitos pues más frecuentes evidentemente ha sido la violencia familiar, sí, el asalto o robo en el transporte, obviamente el daño en propiedad ajena o el que se metan a robar a tu casa o a tu negocio, sí, y el asalto a transeúnte, pues son de los más comunes, pero como pudimos escuchar, también las violaciones han aumentado, los feminicidios, por supuesto, el acoso, ¿no? Sí, que también ha aumentado mucho. Entonces, pues bueno,